Bueno, entonces los medicamentos para el manejo de dolor moderado a severo, ya vamos a ver la parte de los opioides. Entonces, vemos la morfina, que en esta tabla se divide en dosis de vía oral, dosis intravenosa y algunos comentarios como tal del autor de la tabla. Entonces, morfina para una dosis vía oral inicial de 10 a 30 miligramos y una dosis vía oral recomendada de 30 miligramos. Dosis intravenosa inicial de 1 a 10 miligramos y la recomendada como tal 10 miligramos. ¿Qué nos habla de esto? Que bueno, que la morfina sí tiene unos metabolitos que pueden generar mioclonos en pacientes que tengan falla renal. La hidromorfona en dosis vía oral de 1 a 4 miligramos, dosis vía oral inicial, y la recomendada hasta 7.5 miligramos, y dosis intravenosa de 0.2 a 1 miligramo inicial y máximo 1.5 IV. Pues es uno de los opioides más potentes que se tiene. La oxicodona, dosis vía oral de 5 a 10 miligramos y 20 miligramos dosis vía oral recomendada. E intravenoso, no aplica para este caso, se debe dar cada 8 a 12 horas. La metadona, dosis vía oral de 2.5 a 5 miligramos, siendo esta misma también la dosis máxima recomendada, no tiene dosis intravenosa, y el tiempo de vida media de esto es mayor de 24 horas. Sin embargo, pues habla de que se debe administrar cada 6 a 8 horas. En el caso de la meperidina no se recomienda una dosis como tal inicial, pero ahora que se puede llegar hasta 300 miligramos, y la dosis intravenosa va de 50 a 100 miligramos, recomendado hasta 75 miligramos, y en pacientes que tengan falla renal, o sea, convulsiones. La codeína, entonces la codeína también habla de una dosis vía oral de 30 a 60 miligramos, y hasta 200 miligramos se puede llegar en vía oral, y vía intravenosa hasta 130 miligramos. Es uno de los opioides que se asocia con mayor náuseas y estreñimientos. Y en el tramadol, dice que dosis vía oral de 50 miligramos y intravenosa que no aplica. Entonces, dice que una dosis máxima de 400 miligramos al día. Aunque podemos utilizar el tramadol intravenoso, ¿no? También, sí, exacto. 50 o 100 cada 12 horas se puede también utilizar. Así en la guía. Otra cosa importante es que eso es el manejo agudo. En el manejo crónico es diferente. La metadona es diferente, la codeína, la hidromorfona, todos son diferentes, ¿vale? Y se titulan, ¿no? Se titulan, están los parches de analgésico, de fentanil, buprenorfina, Aquí hablamos etcétera. de los medicamentos coadyuvantes y se habla sobre el parche de lidocaína al 5%. Entonces ya lo vamos a ver. Entonces, como medicamentos coadyuvantes encontramos como primera opción la carbamazepina con una dosis inicial de 100 miligramos cada 12 horas para una dosis máxima de 1200 miligramos día. Listo. La titulación, ¿cómo la podemos hacer? Y es que después del tercer al séptimo día se puede aumentar la dosis a 200 miligramos día. ¿Cuáles son los efectos adversos que se producen principalmente? Son las convulsiones, se puede producir granulocitosis, fatiga y nistagmos. Está contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad a los anticonvulsivantes, que tengan falla renal o falla hepática. La gabapentina, una dosis inicial de 300 miligramos para una dosis máxima de 1800 miligramos cada día, se ve asociado con convulsiones, fatiga o cambios en el pensamiento, y está contraindicado en pacientes con falla renal. Los parches de lidocaína, que vienen al 5%, la dosis inicial debe ser dada con 3 parches en el área del dolor, y la dosis máxima va a ser los 3 parches para 12 horas en el día. El efecto adverso va a ser un efecto local, que va a ser irritación en la piel, y de esta contraindicada en pacientes que presenten hipersensibilidad a anestésicos tipo amidas. La pregabalina viene para una dosis inicial de 5 miligramos cada 8 horas o 75 miligramos cada 12 horas, dosis máxima de 300 miligramos cada 12 horas, y se puede aumentar a 300 miligramos día después del séptimo día. ¿Qué puede pasar con estos pacientes? Tenemos que tener cuidado a los pacientes que tengan falla cardíaca, porque puede exacerbarse. Está asociado a cefalea y ataxia. Asimismo, está contraindicado en pacientes que tengan alteración de la función renal, y pues como lo vimos en el efecto adverso, pacientes con falla cardíaca. Como último, la ferritoína de 4 a 5 miligramos kilo día, se debe titular con mucha precaución, y los efectos adversos van a ser convulsiones y ataxia, y contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad a la fenitoína. Entonces, otra de las partes que habla de opioides es que generalmente o preferiblemente debe hacerse la administración intravenosa. Dice que a través de la vía intramuscular y subcutánea hay una lenta absorción.
La dosis debe ser ajustada de acuerdo a la edad y al efecto que se vaya consiguiendo con el paciente. Y dice que no existe un consenso en cuanto al opioide B más efectivo o a la dosificación en el manejo de dolor agudo en el servicio de urgencias. ¿Listo? Ahora también pues que la titulación de altas dosis de opioides se va a asociar con analgesia efectiva, y posterior a 10 minutos de haber administrado morfina a 0.1 miligramos kilo, seguida por una dosis de 0.05 miligramos a los 5 minutos, presenta una mejor respuesta comparado con aquellos pacientes que hayan recibido la mitad de la dosis. Asimismo, aclara que la dosis intravenosa de hidromorfona por 2 miligramos provee una analgesia efectiva, pero se asocia con una desaturación de oxígeno en un tercio de los pacientes. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esa dosis. Asimismo, bueno, la administración por bomba de infusión continua es tan efectiva como la administración que se puede hacer en urgencias, intravenoso en bolo. El dolor agudo severo asociado a trauma por vía de administración IV ha demostrado una efectividad similar a la de la morfina. Y bueno, ya pasa a hablar como tal de analgesia en condiciones específicas. Entonces, la primera condición que mira es la cefalea migrañosa y habla sobre el uso de dexametasona intravenosa como terapia coadyuvantes. Entonces, ¿qué habla? Que se hizo el estudio entre dexametasona y placebo y se vio que tanto el placebo como la dexametasona demuestran reducir el dolor de la misma forma. O desde ese punto de vista no encontraríamos nada adicional de la dexametasona. Sin embargo, es más efectiva en cuanto a la reducción de un 26% de la recurrencia de la cefalea migrañosa dentro de las primeras 72 horas. Entonces esta sí sería una indicación para el uso de la dexametasona en cuanto a la recurrencia. Sin embargo, no nos cambia nada en el dolor agudo. Listo. Para las personas que tienen fractura de cuello femoral, como vimos, había maniobras invasivas. Entonces habla sobre el bloqueo 3 en 1 del nervio femoral con bupivacaína combinado con morfina y B, y ese día demuestra que esta combinación bupi más morfina fue mucho más efectiva que la morfina y B sola como monoterapia. Asimismo, el bloqueo de la fase ilíaca con mepivacaína mejoró el dolor de manera significativa, redujo los requerimientos de morfina intravenosa y asimismo con la aparición de reacciones adversas como la sedación. Acá nosotros tenemos mepivacaína. Bupi. Solo bupi. Listo. Entonces, bueno, también habla sobre la analgesia en las heridas y habla que la analgesia de estos pacientes como primera medida debe ser hecha pues, a nivel local. Entonces hablamos sobre infiltraciones de lidocaína, ropivacaína y levobupivacaína. Habla también que esas infiltraciones no se deben hacer alrededor de la herida, en el tejido subyacente, sino se debe hacer directamente en la herida, con lo que se disminuye el dolor. Y eso está como tal, como una evidencia de grado A. ¿Listo? Entonces, bueno, habla también que las preparaciones tópicas de anestésicos locales, como la mezcla de adrenalina, lidocaína y ametacaína, son alternativas efectivas para el manejo de laceraciones simples y reducen el dolor de manera significativa para posteriormente poder hacer una infiltración local. Y la lidocaína y la adrenalina tópicas aplicadas en capas y secuenciales sobre la herida reducen el dolor de manera significativa comparado con la infiltración de lidocaína sola al 2%. Entonces, ahí vemos también el uso de la adrenalina como coadyuvante en esta parte. Para pacientes con dolor coronario agudo, la morfina es el analgésico efectivo y apropiado para el manejo del dolor coronario. Sin embargo, siempre debemos estar tratando como primera medida el agente desencadenante. Entonces, hasta que el paciente el vaso ya esté dilatado o ya se haya pasado el trombo, el paciente no va a mejorar del dolor. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tener la nitroglicerina, un agente efectivo y apropiado para el manejo del dolor torácico en el paciente que presente un dolor torácico de tipo isquémico. ¿Listo? Entonces, como les decía, el pilar principal es volver a restaurar la oxigenación por ese vaso, entonces la restauración de la oxigenación miocárdica. Por último, nos habla sobre la tolerancia a los opioides. Nos clasifica en 3 tipos de pacientes. Es el paciente con un dolor crónico oncológico o no oncológico tratado con opioides. Segundo, el paciente con una historia de abuso de sustancias ilegales o no. Y tercero, los pacientes que hayan desarrollado tolerancia aguda a los opioides o hiperalgesia inducida por los opioides, particularmente que se va a presentar con los opioides fuertes. Entonces nos dice que para estos pacientes lo que se debe hacer es una analgesia efectiva, una implementación de estrategias que ayuden a atenuar la tolerancia a los opioides,
prevención del síndrome de abstinencia, debe siempre ser manejado con intervención multidisciplinaria y un plan de egreso apropiado. ¿Listo? Entonces, los pacientes que llegan a presentarnos una tolerancia a los opioides van a requerir de 3 veces más la dosis de opioides que lo que requiere un paciente normal. Sin embargo, la incidencia de náuseas y émesis va a ser menor en pacientes con tolerancia a los opioides comparados con los pacientes que no lo presentan. El riesgo de sedación excesiva y de depresión respiratoria sí es más alto de este grupo de pacientes comparado con los pacientes que no presentan tolerancia, y asocia que la administración de ketamina ha demostrado mejorar el alivio del dolor y reducir los requerimientos de opioides en los pacientes que presentan tolerancia a los opioides.